Buenas noches, queridos Elus. He pensado que sería mejor grabaros un vídeo, aunque sea a horas intempestivas, porque creo que es más sencillo explicar así a qué me quiero referir con esta cuestión de la frontera como cuestión que nos puede ayudar a entender pues la tensión que hay entre el discurso económico a la hora de estudiar la globalización. Digo, la tensión que hay entre ese discurso y prácticamente todos los demás. Porque los economistas suelen subordinar a la economía prácticamente todo cuando consideran la globalización. La cuestión más o menos enunciada sería así. ¿Para qué sirve una frontera? El sentido del límite ha sido una constante en la reflexión política de Occidente, o al menos en toda reflexión realista que admita la limitación territorial como condición de posibilidad para poder ejercer el autogobierno. Dicho de otra forma, no hay comunidad humana sin una referencia a lo justo. Pero esta referencia a lo justo sería abstracta si no fuera capaz, al menos como ideal, de organizar el obrar común de los hombres conforme a un plan y dentro de un espacio concreto. Esta es la clave, espacio. ¿No? Por eso la idea de justicia es abstracta si no se da en un espacio específico. Sin embargo, la relación que tiene Occidente con las fronteras ha sido y es como mínimo conflictiva. Fijaros, hay como dos grandes paradigmas. Por un lado estaría el ideal autogobierno que nace con Platón, un ideal republicano que demanda una ciudadanía virtuosa y una división en clases donde cada uno haga lo que mejor sabe hacer, ¿no? En Platón sí aparece la cuestión de la frontera, o al menos la cuestión del crecimiento de la unidad política, pero en tal como lo entiende Platón en la República, una ciudad debe crecer lo justo para que siga siendo una ciudad, o sea, para que mantenga una cierta unidad, armonía entre clases y tal. O sea, el crecimiento de la ciudad se pone al servicio de la perfección de la ciudad. Es más, llegado a un cierto nivel, si crece más de lo que se estime que es necesario para que se mantenga esa unidad, lo que se hace es que se parte la ciudad y se empieza a fundar otra. Pero en cambio, cuando llega Maquiavelo y se empieza a generar en Europa esa mentalidad estatista, ahora el crecimiento de la comunidad política se debe fundamentalmente a razones defensivas. Esto lo explican muy bien Montserrat Terrero y Miguel Saralegui en un artículo donde lo dicen así. Dicen, para Maquiavelo lo más importante es la capacidad de defensa, y esto solo es posible en un gran territorio. Un gobierno en libertad sin esta capacidad defensiva es ingenuo. Por eso una unidad política ha de crecer incluso aunque parezca estar en peligro el autogobierno, porque en ese caso el autogobierno lo generará por la ley tanto como pueda. Fijaros, yo creo que es esta última lógica vinculada a la guerra y la paz la que ha imperado desde entonces, no nos engañemos, en la formación de las unidades políticas de Occidente, en la formación de los estados. Y yo creo que, y esta es mi hipótesis, yo creo que quizá por este origen defensivo, polemológico, es que esta lógica de las unidades políticas entra en conflicto con la lógica del comercio, que también es expansiva, pero que no se basa en la defensa, sino en las relaciones voluntarias de cooperación entre particulares diversos. Es más, hay un economista, Donald Boudreaux, que en su libro sobre globalización, casi al final, cuando analiza qué aporta la economía moderna, Adam Smith, David Ricardo, al análisis de la globalización, dice algo así como que las fronteras políticas no tienen relevancia económica. Esto para mí me pareció como una frase muy reveladora. ¿Por qué? Dice Boudreaux, el razonamiento es muy sencillo. Si a dos individuos les compensa comerciar entre sí, la presencia o ausencia de un límite político entre sus ubicaciones es económicamente irrelevante. Fijaros, el texto continúa, pero es muy revelador de la óptica que emplean los economistas. Ahora, la cuestión sería, ¿realmente es irrelevante la frontera o el límite político? ¿No será quizá que la frontera sí forma parte, aunque sea inconscientemente, del cálculo económico?
Pero veis la cuestión. Al menos yo creo que intuitivamente podemos entender cómo unos y otros conciben la frontera política desde dos ópticas distintas. Los unos, los teóricos políticos, lo ven en torno a la ciudad, ya sea por su capacidad defensiva o por su capacidad de autogobierno virtuoso. ¿No? O sea, son dos racionalidades las que hay en política. O bien la frontera está ahí para defender a la ciudad, o bien la frontera está ahí para poner un límite que asegure un autogobierno virtuoso. Y luego estaría la otra lógica, la otra óptica, que es la de los economistas, que vienen a decir que la frontera en el fondo, pues digámoslo así, vamos a decirlo, vamos a simplificarlo aunque sea grosero, es un incordio al comercio y es un incordio pero no por nada, sino porque nos obliga a pensar en cosas que luego económicamente no tienen ninguna relevancia. Pensad esta cuestión, porque cuando veamos en la siguiente semana cómo miran los economistas la globalización, vais a ver que la van a ver con una óptica muy optimista, como ese gran régimen de cooperación a nivel internacional que de hecho nos asegura precios, mejores precios, capacidad de trabajo, prosperidad material, etcétera. Muchas gracias.